mental siniestro. ¿Quieres apoyar mi canal? Asegúrate de suscribirte y mantener activo. Realmente me ayuda. Estaría muy agradecido por eso. Empecemos. En una fría mañana de febrero de 2014, las fuerzas del orden en un pequeño pueblo de Virginia comenzaron la búsqueda de un estudiante universitario desaparecido. Samana Cresta, de 21 años, una hija dedicada y destacada estudiante, había desaparecido sin dejar rastro tras una reunión por la noche con un amigo. Sus padres, acostumbrados a recibir llamadas diarias de su hija, se alarmaron al no escuchar su voz por primera vez. Lo que inicialmente parecía un malentendido rápidamente se convirtió en un misterio escalofriante. Samana Cresta nació en Nepal de Dror Mani, priorizaban la educación, y criaron a sus hijos con profundo respeto por la tradición. Cuando Samana tenía 3 años, nació en Nepal, la familia decidió emigrar a los Estados Unidos en busca de mayores oportunidades. Se establecieron en Viena, Virginia, una ciudad conocida por su ambiente acogedor, especialmente para inmigrantes del sur de Asia. Samana se adaptó bien a su nuevo hogar. Mientras su familia seguía hablando nepalí en casa, ella rápidamente aprendió inglés e integró perfectamente en la comunidad escolar. Los profesores notaron sus habilidades académicas excepcionales, y sus compañeros de clase la describieron como alegre y de buen corazón. Durante sus años escolares, Samana desarrolló un fuerte interés en la ciencia, especialmente en biología y psicología, lo cual sentó las bases para sus aspiraciones futuras. Un evento crucial en la vida de Samana fue la trágica pérdida de su hermana mayor, Manisha, quien falleció en un accidente. Este incidente desgarrador afectó profundamente a la familia, pero se convirtió en una fuerza motriz para el crecimiento personal de Samana. Ella se propuso dedicarse a la medicina, inspirada por el deseo de ayudar a otros y prevenir tragedias similares. Durante sus años de secundaria, Samana participó en varios proyectos de voluntariado, donde adquirió experiencia directa en el impacto de la atención médica. Después de graduarse, se matriculó en la Universidad Estatal de Virginia, eligiendo biología y psicología como sus campos principales de estudio. Samana era conocida por su fuerte motivación y habilidades organizativas. Ella estableció metas ambiciosas y las persiguió con una determinación inquebrantable. Su objetivo final era convertirse en doctora, pero no fue capaz de hacerlo. Ella no pudo hacerlo porque no sabía cómo hacerlo. Su sueño final era asistir a la escuela de medicina, y contribuir a mejorar la vida de los demás. En marcado contraste, Jessica Yuen creció en un entorno muy diferente. Criada en un estricto hogar bautista en Easton, Maryland, la crianza de Jessica estuvo moldeada por rígidos principios religiosos que dejaban poco espacio para la desviación. Sus primeros años estuvieron marcados por un trauma profundamente personal, un episodio angustiante que involucraba comportamiento agresivo por parte de un amigo de la familia. Jessica nunca discutió este incidente con su familia. La familia luego se comunicó con la familia, optando en cambio por reprimir sus sentimientos y ocultar su dolor. Cuando Jessica se inscribió en la universidad, buscó liberarse del estricto entorno religioso que había definido su crianza y se enfocó en sus estudios. Ella eligió 2 especialidades, biología y acuicultura. Sin embargo, los conflictos internos persistieron. Jessica comenzó a darse cuenta de que sus sentimientos hacia otras mujeres entraban en conflicto con las creencias inculcadas en ella por su familia. Esto creó una lucha emocional continua que ella no podía manejar. Ella comenzó a sentarse y a mirar hacia arriba al mundo. No podía manejar sola. En 2012, en la Universidad Estatal de Virginia, Jessica conoció a Samana durante una conferencia. La energía y amabilidad de Samana causaron una fuerte impresión en Jessica. Con el tiempo, su interacción se volvió más frecuente. A menudo discutían trabajos del curso, compartían opiniones sobre temas científicos y se preparaban juntos para las clases. Para Samana, esta conexión fue una extensión natural de su personalidad abierta y cálida. Para Jessica, sin embargo, su creciente amistad rápidamente tomó un tono diferente. Su interés en Samana comenzó a traspasar los límites de una amistad típica. La atención que Jessica le prestaba a menudo se sentía inusualmente personal. Samana, centrada en sus estudios y futura carrera, no se dio cuenta de que su amistad estaba adquiriendo un significado más profundo para Jessica. Este vínculo, que comenzó de manera inocente, pronto desempeñaría un papel crucial en sus vidas. Jessica buscaba cada vez más oportunidades para pasar tiempo con Samana, mientras que Samana veía su interacción como una forma de compartir su propia vida. La relación de Samana con Jessica era una forma de compartir su propia vida. En este momento, nadie a su alrededor sospechaba que estas interacciones algún día llevarían a una tragedia. El desafío de Jessica residía en el hecho de que sus sentimientos por Samana estaban lejos de ser platónicos. Ella empezó a lidiar con la realización de que su atracción entraba en conflicto con las estrictas creencias de su crianza. Este conflicto interno creció. Por un lado, estaba su deseo de mantener su amistad. Por otro lado, su lucha con sentimientos románticos no correspondidos. Jessica trató de ocultar sus sentimientos de Samana. Ella trató de ocultar sus emociones, temiendo el juicio de los demás y el rechazo de Samana misma.
Mientras tanto, Samana empezó a desarrollar una relación con otra persona. Ella comenzó a salir con Scott Maselli, un compañero mayor que se estaba preparando para la escuela de leyes. Su relación comenzó como una conversación casual, pero pronto evolucionó hacia algo más significativo. Scott se sintió cautivado por Samana desde el principio, y a pesar de su ocupada vida académica, ella le dedicó tiempo. La pareja se apoyó mutuamente en la búsqueda de sus ambiciones, lo que solo fortaleció la relación. La relación de Samana con Scott se convirtió en una fuente de profunda angustia emocional. Ella sintió celos que no pudo expresar abiertamente. Le frustraba que Samana pasara menos tiempo con ella, priorizando citas y salidas con Scott. Pequeñas cosas como que alguien mencione a Scott en una conversación lastimarían a Jessica. Y aumentó su anhelo de estar en su lugar. Jessica empezó a analizar sus sentimientos, tratando de entender qué exactamente la atraía a Samana. Se dio cuenta de que su apego no era solo admiración, sino una conexión emocional profunda. Al mismo tiempo, ella sentía una creciente presión de su crianza. Jessica constantemente se recordaba que estos sentimientos iban en contra de los principios religiosos de su familia y la comunidad en la que creció. Sin embargo, ningún razonamiento podía ayudarla a superar su conflicto interno. Durante este tiempo, Jessica se retiró cada vez más, evitando discusiones sobre sus emociones incluso con amigos cercanos. Ella sentía que nadie en su círculo podía entenderla realmente. La única vía de escape para sus sentimientos se convirtió en su diario. En sus páginas, ella describía su dolor y confusión, pero aún al escribir, temía expresar completamente sus pensamientos, temiendo que alguien pudiera descubrir su secreto. Conforme pasaba el tiempo, sus luchas emocionales empezaron a afectar su vida diaria. Jessica empezó a evitar a Scott, tratando de no encontrárselo en el campus. Esto no fue solo por celos, sino también por miedo a que él pudiera darse cuenta de sus sentimientos por Samana. Al mismo tiempo, ella intentaba seguir siendo una buena amiga para Samana, pero la creciente tensión hacía cada vez más difícil mantener su habitual facilidad de interacción. La situación empeoró por el hecho de que Samana veía a Jessica únicamente como amiga. Ella estaba cómoda compartiendo temas personales y planes futuros con Jessica, pero nunca vio su amistad como algo más. Para Samana, su relación con Scott era una prioridad, y ella trabajaba para fortalecer su vínculo. Esto solo reforzó la creencia de Jessica de que sus sentimientos no eran correspondidos. En un esfuerzo por hacer frente a su creciente malestar interno, Jessica buscó ayuda de consejeros universitarios. Sin embargo, incluso después de estas sesiones, su inestabilidad emocional persistió. Cada vez que Samana mencionaba a Scott o hablaba de sus planes románticos, Jessica se sentía abrumada por la ira y el resentimiento. Ella comenzó a culparse por sus sentimientos. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía encontrar una forma de dejarlos ir. Estas luchas emocionales sentaron las bases para lo que seguiría. El apego de Jessica a Samana, agravado por los celos y el conflicto interno, gradualmente se convirtió en una obsesión. Su incapacidad para resolver su conflicto interno eventualmente llevaría a consecuencias trágicas. Uno de los puntos de inflexión en la relación de Jessica y Samana comenzó con lo que parecía ser una conversación casual. Durante una de sus reuniones, comenzaron a hablar sobre su relación. La conversación solía ser sobre películas, y Samana mencionó que nunca había visto El Rey León. Emocionada por la oportunidad de pasar más tiempo con ella, Jessica sugirió que lo vieran juntas. Para Samana, fue una sugerencia amistosa que aceptó sin dudarlo. Para Jessica, sin embargo, esta era una oportunidad para acercarse más a Samana, y explorar la posibilidad de profundizar su conexión. En el día programado, Jessica pensó mucho en la noche. Ella planeó cada detalle cuidadosamente, con el objetivo de crear un ambiente cálido y acogedor. Ella consideró esto como un momento significativo en su dinámica, una oportunidad para llevar su vínculo al siguiente nivel. Sin embargo, Samana se acercó a la tarde con su actitud casual y relajada de siempre. Esta diferencia de perspectiva se convirtió en la primera señal de lo diferente que interpretaron su tiempo juntas. Lo que Jessica vio como un momento clave, Samana lo vio como una simple noche de cine con una amiga. Mientras la película se desarrollaba, Jessica se iba poniendo cada vez más tensa. Su enfoque no estaba en la trama de la película, sino en Samana sentada a su lado. Ella sintió que era el momento perfecto para finalmente expresar sus sentimientos. En un momento dado, incapaz de contener sus emociones, Jessica interrumpió su conversación sobre la película y se acercó nerviosamente. Ella sugirió en broma que intentaran un beso, presentándolo como una idea alegre. Samana se sorprendió, pero no lo consideró algo importante. Ella lo interpretó como nada más que un curioso e inofensivo experimento, impulsado por la naturaleza juguetona de su amistad. Sin pensarlo mucho, ella estuvo de acuerdo, viéndolo como solo otro momento excéntrico en sus interacciones. Para Jessica, sin embargo, este beso fue monumental. Lo vio como una validación de sus esperanzas, y creyó que podría significar que sus sentimientos eran correspondidos. Después de esa noche, sus percepciones de la situación divergieron drásticamente. Samana retomó su vida diaria, tratando el evento como insignificante.
Ella siguió interactuando con Jessica como siempre lo había hecho, sin darse cuenta del profundo impacto que tenía en su amiga. Jessica, por otro lado, no podía dejar de repasar el momento en su mente. Ella sobreanalizaba cada palabra, cada acción, buscando señales ocultas que indicaran que Samana podría compartir sus sentimientos. A partir de ese momento, la tensión interna de Jessica comenzó a aumentar. Ella se dio cuenta lentamente de que Samana no la veía de la manera que ella había esperado. Esta brecha entre las expectativas de Jessica y la realidad la hizo sentir cada vez más frustrada y decepcionada. Los intentos de abordar el tema con Samana no dieron los resultados que Jessica quería, alimentando aún más su angustia emocional. Los crecientes problemas de Jessica la llevaron a buscar ayuda de un consejero universitario, quien le recomendó que comenzara un tratamiento con medicamentos para estabilizar sus emociones. El tratamiento recetado tenía como objetivo reducir su ansiedad y ayudar a estabilizar sus cambios de humor. Sin embargo, Jessica no notó una mejora significativa. El problema era que no fue completamente honesta con su terapeuta sobre sus sentimientos o los detalles de su relación con Samana. Al no proporcionar información clave, Jessica hizo difícil para sus consejeros evaluar por completo su situación y brindar un apoyo efectivo. Jessica buscaba consuelo en conversaciones con sus amigos, discutiendo sus luchas emocionales sin mencionar explícitamente a Samana. Sin embargo, comenzó a darse cuenta de que quienes la rodeaban no podían brindarle el apoyo que anhelaba. Sus relatos de malestar a menudo eran desestimados como quejas comunes, y la falta de apoyo de sus amigos y familiares. Ella comenzó a notar que estaba siendo ignorada por su propia familia, y los consejos que recibía parecían genéricos y poco útiles. Esto solo profundizó su sensación de aislamiento. Mientras tanto, Samana se estaba sumergiendo cada vez más en sus estudios. Después de ser aceptada en el programa de medicina de la Universidad de Pensilvania, se enfocó en prepararse para el próximo capítulo de su vida. Su horario se volvió más exigente, y sus prioridades se desplazaron hacia metas académicas y profesionales. Pasaba menos tiempo con amigos, incluyendo a Jessica, y se concentraba casi por completo en su carrera. Ella estaba más enfocada en su trabajo que en sus aspiraciones profesionales. Para Samana, este periodo marcó el comienzo de su largamente esperado sueño de convertirse en doctora. Para Jessica, esta creciente distancia era profundamente dolorosa. Lo interpretó como una señal de que su relación ya no tenía la misma importancia para Samana. Incluso sus raras interacciones traían poco consuelo. Sus conversaciones giraban en torno a los planes de Samana y su progreso académico, rara vez tocando temas personales. Jessica se sintió cada vez más marginada, lo que solo amplificó sus sentimientos de incompetencia. En este contexto, Jessica comenzó a experimentar pensamientos obsesivos sobre cómo restablecer su conexión con Samana. Ella imaginaba varios escenarios donde confesaría sus sentimientos o encontraría maneras de captar de nuevo la atención de Samana. Sin embargo, cada solución potencial que imaginaba parecía insuficiente. En algún momento, Jessica comenzó a considerar acciones más significativas para recuperar el enfoque de Samana. Una indicación temprana de los eventos por venir fue que Jessica tuvo una conversación con una amiga. Mencionó su deseo de planear una velada especial para Samana, una en la que pudieran tener una conversación abierta y honesta para resolver tensiones pendientes. Ella habló sobre los posibles detalles de esta reunión pero evitó especificar. Jessica insinuó que la noche debía ser algo que Samana recordara por mucho tiempo. En ese momento, sus palabras parecían inocentes, pero con el tiempo, adquirieron un tono más ominoso. En la tarde del 7 de febrero de 2000, los dos amigas quedaron en encontrarse en la casa de Samana. Jessica se había preparado cuidadosamente para la ocasión, considerándolo como un momento clave para avivar su cercanía. Ella eligió un atuendo que pensó que sería adecuado para la noche especial y llevó vino y postre, esperando crear un ambiente relajado y acogedor. Para Jessica, esta noche fue mucho más que una reunión amistosa. Fue una oportunidad para expresar sus sentimientos, y tal vez recibir la respuesta que tanto tiempo había estado esperando. Cuando Jessica llegó, sus expectativas se vieron inmediatamente destrozadas. Samana la saludó con un atuendo informal, vistiendo simples pijamas y pantuflas, sin indicio alguno del ambiente festivo que Jessica había imaginado. Para Samana, esta fue solo una tarde ordinaria pasada con un amigo. Ella planeó compartir cena y conversación, pero nada más. Este fuerte contraste en cómo percibieron la noche fue el primer golpe para Jessica, quien ya se encontraba en un estado emocional frágil. A medida que avanzaba la noche, la tensión entre ellos crecía. Jessica intentó dirigir la conversación en una dirección que esperaba los acercara. Ella hizo comentarios sutiles sobre su amistad, y lo mucho que Samana significaba para ella, pero Samana, enfocada en temas cotidianos, no leyó entre líneas las palabras de Jessica. En un momento, Jessica cambió cautelosamente la conversación hacia asuntos más personales, haciendo preguntas sobre los sentimientos de Samana hacia ella. Ella las formuló cuidadosamente para evitar sospechas, pero con cada respuesta vaga o evasiva, podría cambiar la conversación. Ella sería capaz de cambiar los sentimientos de Samana hacia ella. La frustración de Jessica creció.
El punto de quiebre llegó cuando Samana declaró abiertamente que su amistad no tenía ningún matiz romántico para ella. Ella explicó que siempre había visto su relación como estrictamente platónica, y que el beso que habían compartido no fue más que un momento de curiosidad. Para Jessica, estas palabras marcaron el fin de cualquier esperanza que había estado sosteniendo. Meses de resentimiento y dolor salieron a la superficie. Se sintió humillada y rechazada, incapaz de aceptar que sus sentimientos habían sido completamente ignorados. El conflicto se intensificó rápidamente, comenzando con voces elevadas. Jessica acusó a Samana de jugar con sus emociones y darle esperanzas falsas. Tomada por sorpresa por el arrebato de Jessica, Samana trató de calmarla, pero sus intentos solo empeoraron las cosas. Las palabras de Jessica se convirtieron en gritos, y sus gestos se volvieron cada vez más amenazantes. Intentando calmar la situación, Samana sugirió que terminaran la conversación y finalizaran la noche, pero esto solo avivó aún más la ira de Jessica. En algún momento, Jessica perdió el control de sus emociones. Ella agarró a Samana, exigiendo que ella escuchara. Se produjo una breve lucha, durante la cual la frustración y el dolor de Jessica se manifestaron en agresión física. En un arrebato incontrolado, Jessica agarró a Samana por el cuello y empezó a apretar. Ella no se dio cuenta completamente de lo que estaba haciendo hasta que Samana dejó de luchar. Solo entonces Jessica comprendió la gravedad de sus acciones. Sus manos se aflojaron, y Samana empezó a alejarse de ella. Ella comenzó a alejarse, y dio un paso atrás, mirando fijamente la figura inmóvil frente a ella. El momento de la realización lanzó a Jessica a un estado de pánico. No podía creer que su enojo y sentimientos de traición hubieran llevado a un resultado tan devastador. Ella sabía que había hecho algo irreversible, y en los momentos siguientes al incidente, su mente estaba consumida por pensamientos caóticos sobre qué hacer a continuación. Una pregunta resonó en su mente, ¿y ahora? Su mente se aceleró con planes caóticos, que iban desde llamar a ayuda médica hasta esconder completamente el cuerpo. El miedo a ser atrapada se apoderó rápidamente de ella, y decidió actuar para cubrir sus huellas. El primer paso de Jessica fue esconder el cuerpo. Encontró una bolsa de dormir en el apartamento de Samana, envolvió el cuerpo en ella y lo arrastró hasta el coche de Samana, que estaba estacionado afuera. Jessica pretendía escenificar la escena para que pareciera una desaparición en lugar de un crimen. Sin embargo, la tarea resultó demasiado desafiante para ella sola. Ella llamó a dos conocidos, Kiefer Brown y Michael Haller, pidiéndoles ayuda para lo que vagamente describió como manejar un problema. Ella deliberadamente ocultó los detalles de lo que había sucedido. Cuando llegaron los dos, notaron de inmediato el nerviosismo de Jessica. Ella trató de persuadirlos para que ayudaran a mover el cuerpo sin revelar la historia completa. Kiefer aceptó a regañadientes, pero Michael fue más cauteloso, sospechando que la situación era mucho más grave de lo que Jessica estaba dando a entender. A pesar de sus reservas, contuvieron la respiración por un momento. Finalmente recuperaron el juicio. Ayudaron a mover el cuerpo al coche de Samana. Jessica mencionó su plan de deshacerse de ello por completo, pero esa noche no se tomaron medidas concretas. Al día siguiente, los padres de Samana se preocuparon al no poder comunicarse con ella. Normalmente, ella mantenía contacto regular con ellos, pero en esta ocasión, sus llamadas quedaron sin respuesta. Alarmados, informaron su desaparición a la policía. Las autoridades rápidamente iniciaron una investigación, ya que Samana era una estudiante diligente cuya repentina desaparición era muy inusual. Los investigadores se centraron en su última noche conocida, y comenzaron a identificar a las personas que habían estado con ella. Jessica sabía que era la principal sospechosa, ya que fue la última persona en ver a Samana. Con la esperanza de desviar las sospechas, ella se presentó voluntariamente en la comisaría con su abogado y sus padres, afirmando que quería cooperar. Sin embargo, durante el interrogatorio, Jessica se negó a responder preguntas clave, levantando sospechas entre los investigadores. Su comportamiento evasivo y extraño la convirtió en el foco principal de la investigación. Mientras tanto, la policía llevó a cabo una búsqueda del apartamento de Samana. Descubrieron evidencia de una lucha y sangre que indicaba que había tenido lugar un encuentro violento. Esto respaldaba su teoría de juego sucio. Poco después, se encontró el coche de Samana, y en su interior, los investigadores descubrieron su cuerpo. Los intentos de Jessica por esconder la evidencia habían fracasado, ya que varios errores, como huellas físicas dejadas en la escena, la conectaron rápidamente con el crimen. Unos días después de la desaparición de Samana, Jessica fue arrestada. Su comportamiento durante los interrogatorios levantó aún más señales de alerta. Se contradijo varias veces y evitó dar respuestas claras. Tanto Kiefer como Michael también fueron interrogados por la policía. Kiefer admitió haber ayudado a mover el cuerpo pero insistió en que no tenía conocimiento de la causa de la muerte de Samana. Por otro lado, Michael cooperó completamente, diciéndole a las autoridades que encontró las acciones de Jessica sospechosas, como que había hecho algo bajo las circunstancias que parecían sospechosas según nuestra información. El papá de Jessica proporcionó acusaciones no solicitadas sobre su defensa.
El arresto de Jessica fue el primer paso para descubrir los detalles del crimen. Sus amigos que habían estado involucrados en esconder el cuerpo también fueron investigados. Sin embargo, fueron los errores y el comportamiento errático de Jessica los que desempeñaron un papel crucial en permitir a la policía unir las piezas de la verdad. A medida que la investigación avanzaba, los hechos se volvían cada vez más claros y su culpabilidad se volvía innegable. El juicio comenzó en 2015 y atrajo una atención pública significativa. Los fiscales presentaron una cantidad sustancial de evidencia, incluyendo señales de lucha en el apartamento de Samana, manchas de sangre en la escena, y grabaciones de vigilancia que muestran el auto de Samana siendo conducido por Jessica el día de la desaparición. Un elemento crítico de evidencia fue el descubrimiento de las pertenencias de Samana en posesión de Jessica, incluyendo su equipo médico y fotografías personales. Durante el juicio, Jessica inicialmente negó su culpabilidad, afirmando que sus acciones fueron resultado de un colapso emocional. Sin embargo, ante la abrumadora evidencia, finalmente admitió su papel en el crimen. En su declaración, Jessica describió los motivos detrás de sus acciones, explicando que su enojo surgía de sentimientos de rechazo y humillación, cuando Samana dejó en claro que su relación era estrictamente platónica. Jessica declaró que en el momento del crimen, estaba en un estado de profunda angustia emocional, lo que la llevó a perder el control. Las evaluaciones psicológicas confirmaron que Jessica exhibía signos de depresión e inestabilidad emocional, pero los expertos notaron que estaba completamente consciente de sus acciones en el momento del crimen. Este hallazgo fue crucial en la decisión del tribunal de no considerar su estado mental como un factor atenuante. Los fiscales enfatizaron que el crimen había sido cometido deliberadamente, y que los esfuerzos de Jessica por ocultar pruebas no eran los únicos. La defensa señaló la premeditación. La defensa intentó retratar a Jessica como víctima de sus propios conflictos internos, pero la evidencia sustancial y su confesión eventual debilitaron su argumento. El veredicto del tribunal fue decisivo. Jessica fue encontrada culpable de asesinato premeditado y ocultamiento de un cadáver. Fue condenada a 80 años de prisión, con 45 años que deberá cumplir sin posibilidad de libertad condicional. Adicionalmente, recibió 5 años adicionales por sus intentos de encubrir el crimen. Kiefer Brown recibió una sentencia más leve por su papel en ayudar a esconder el cuerpo. Inicialmente fue sentenciado a 12 meses de cárcel, pero su pena fue reducida a 28 días debido a su cooperación con las autoridades. Michael Heller no fue acusado, ya que se había negado a participar en la ocultación de pruebas, y había informado de inmediato sus sospechas a las autoridades. El veredicto trajo emociones encontradas a la familia de Samana. Por un lado, sintieron algo de alivio al saber que la persona responsable del crimen había sido llevada ante la justicia. Por otro lado, su pérdida era irreparable. Después de la sentencia, los padres de Samana agradecieron al tribunal y a las fuerzas del orden por una investigación justa, pero reconocieron que nada podría traer de vuelta a su hija. El juicio no solo brindó un cierre al caso, sino que también sirvió como un recordatorio sobrio de la importancia de la intervención temprana en abordar las luchas emocionales y psicológicas. La universidad donde estudiaron tanto Samana como Jessica introdujo un hospital psiquiátrico, un programa de apoyo en salud mental destinado a prevenir tragedias similares en el futuro. La familia de Samana soportó un dolor inimaginable. Habiendo perdido a su hija mayor en un accidente tan solo unos años antes, ahora se enfrentaban a otra tragedia, esta vez marcada por una profunda crueldad. Perder a Samana no solo les arrebató a su hija, sino que también destrozó su sentido de seguridad, confianza y justicia. Estaban devastados por el conocimiento de que alguien que había sido considerado amigo de su hija pudiera cometer tal acto. Su tristeza se vio agravada por una angustia prolongada y la incapacidad de aceptar la tragedia. Este devastador evento dejó un impacto duradero en la vida de quienes estaban más cerca de Samana, y provocó conversaciones más amplias sobre la resistencia emocional y la salud mental dentro de los sistemas educativos y sociales. La tragedia subrayó la importancia de una intervención oportuna en casos que involucran crisis emocionales. La historia de Jessica y Samana se convirtió en un poderoso ejemplo de cómo las emociones reprimidas, conflictos internos no resueltos y la falta de apoyo emocional pueden llevar a consecuencias catastróficas. Gracias por mirar, tu apoyo significa mucho para mí, y puedes ayudar a que mi canal crezca al darle clic al botón de me gusta, dejar un comentario y compartir este video. Tu compromiso realmente marca la diferencia.